¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo les comento, a un par de personas me mandaron el examen por correo, no recuerdo ahorita los nombres, no tengo a la mano el correo, pero sí, no tengan pena, yo se los acepto, ya vi las horas y están dentro del rango de lo aceptable, y pues supuestamente la facultad nos dice que no aceptemos por otra vía que no sea la plataforma, pero no hay problema, compañeros, yo les tomo en cuenta eso para subirles su nota. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, compañeros, antes de que iniciemos. Por el momento no, todo claro, gracias. Vale, todo bien. Solamente gracias por el apoyo. No tengan pena, compañeros, ya saben. Y por eso elijo hacer esas preguntas ensayo, porque pues aprovechando que somos relativamente pocos estudiantes, me permiten hacer eso en vez de solo tomar en cuenta lo de la plataforma, ¿verdad? Y me permiten de alguna manera pues evaluar mejor si de verdad comprendieron el concepto. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar hablando sobre la balanza de pagos, ¿verdad? La balanza de pagos, como recordarán, que fue lo que veníamos viendo, tenía algunas cuentas que son de interés para nosotros, ¿verdad? Tenía la cuenta que es de dotación, perdón, de cuenta corriente. ¿No? Ahorita les presento, compañeros. Ok, entonces la balanza de pagos tiene una cuenta corriente y una cuenta, tiene una cuenta capital y tiene una cuenta de inversiones. En la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre la cuenta corriente. ¿Quién se recuerda o quién me puede decir qué es lo que la cuenta corriente captura, compañeros? Las importaciones y exportaciones. Muy bien, eso es una de las cosas que captura. ¿Qué más se captura ahí? Las remesas. Lo de las remesas, Vic. Exacto, las remesas. ¿Qué más? Las reservas, ¿Eli? Nuestra cuenta final, eso es lo último que vamos a ver, que son las reservas monetarias internacionales. En la cuenta corriente, fíjense que nosotros lo que registramos son las entradas y salidas de divisas, y eso es parte de lo que es clave de recordarnos de la balanza de pagos, que aquí lo que nos interesa es ver las entradas y salidas de divisas, y en la cuenta corriente lo estamos viendo por motivo transaccional, ¿verdad? Es decir, por venta de bienes y servicios, por compra de bienes y servicios y por pago a los factores de la producción. Y esta es la otra importante, ¿verdad? Que aquí vemos la remuneración de empleados, los rendimientos de las inversiones que se han hecho en ejercicios anteriores. Entonces les ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Si viene Pollo Campero y abre un restaurante en Estados Unidos y al final del ejercicio las ganancias las trae de vuelta a Guatemala, eso se registra aquí, ¿verdad? También los rendimientos de inversión de cartera, que es inversión en activos financieros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que captura la cuenta corriente. Y al final nosotros tenemos un déficit o un superávit en la cuenta corriente. Como podemos ver acá, en el caso de Guatemala, en 2021 se tiene un superávit. Es decir, nuestras transacciones tienen generan más ingreso de divisas que salida, pero les comentaba yo en la clase anterior, ¿verdad? De que esto a la larga es un poco engañoso.
y es un poco engañoso porque la razón de esto es las transferencias personales, que son las remesas, ¿verdad? Y pues esas tienen muy poca, yo les decía, ¿verdad? Y eso un poco más como a cuestión de análisis y de opinión personal, es que estas generan un poco de insostenibilidad, ¿verdad? Porque pues es debatible hasta qué punto es sostenible el que personas que viven en otro país manden dinero a sus familiares digamos, a un plazo de muchos años, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, si estamos exportando bienes y servicios, pues a la larga hay una transacción, ¿verdad? Hay algo que alguien más está recibiendo a favor. Y nosotros nos interesa ver ese flujo de divisas. Ahora, cuando un país tiene un superávit de cuenta corriente, generalmente la expectativa es que ese dinero, este extra que entró acá, sirva ya sea para permitir inversión en el extranjero, para acumular reservas monetarias internacionales. Entonces nosotros podemos ver, luego tenemos una cuenta que se llama la cuenta capital y como les digo, la cuenta capital por lo general tiene bien poco movimiento. Generalmente mide solo transferencias de bienes de capital en especie que no son monetizados. Entonces, pues como pueden ver ahí, tiene movimiento de cero. Entonces solo la vamos a revisar o la vamos a pasar rápido, ¿verdad? Porque no es una cuenta que hoy día reciba mucha actividad. Y vamos a pasar a la cuenta financiera. Ahora, ¿qué es la cuenta financiera? La cuenta financiera esencialmente busca medir el ingreso y salidas de divisas por motivo de inversión, ¿verdad? Es decir, compra de activos o venta de activos, ¿verdad? ¿Qué es un activo, compañeros? Para los propósitos de acá. Bueno, pues un activo nosotros lo vamos a definir en este contexto muy específico como un bien económico que genera ganancias a futuros. Es decir, que por ejemplo, si nos quedamos con el ejemplo de Pollo Campero, ¿verdad? Si Pollo Campero va y abre un restaurante en Los Ángeles, pues ellos tienen que agarrar sus dólares de aquí de Guatemala y llevárselos a Estados Unidos. Entonces, en el periodo fiscal actual va a generar una salida de divisas. Por otro lado, pero ¿qué va a pasar con eso cuando el restaurante genere ganancias? Pues en los años subsiguientes las ganancias de ese restaurante se van a registrar acá cuando entren de vuelta, ¿verdad? Por otro lado, cuando yo vengo y tengo, qué sé yo, un call center que abre aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo voy a tener un ingreso de divisas, es decir, esa empresa de call center viene y trae sus dólares a Guatemala, los cambia por quetzales y los inyecta dentro de la economía. Entonces, eso lo tenemos. Sin embargo, a un futuro, los ingresos que ese bien genere van a provocar salidas de dólares, ¿verdad? ¿Se comprende eso, compañeros? ¿Hay alguna duda, algún comentario al respecto? Adelante. Lick, buenas noches. Yo estaba, o no sé dónde entraría lo que le voy a consultar ahorita en el ejemplo que usted está dando, así como hoy que se estaba dando, no sé, una conferencia de Forbes, algo así, para instar a invertir acá en Guatemala. ¿Eso dónde entraría? Eso es lo que vamos a ver ahorita precisamente. Fíjense que dependiendo del tipo de inversión se registraría en una de estas dos cuentas y vamos a empezar con la adquisición neta de activos, ¿verdad? Entonces, muy buena pregunta, compañera. Ahorita lo vamos a revisar, ¿verdad? La adquisición neta de activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere esto? Esto se refiere a la compra o la inversión de guatemaltecos en el extranjero, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí lo vamos a tener
dividido dentro de varias subcuentas, pero esto es inversión guatemalteca en el extranjero. Bueno, ¿y cuáles son las cuentas que lo integran? La primera es la inversión directa. La inversión directa pues se refiere, como su nombre lo dice, a una inversión tangible, ¿verdad? Cuando alguien agarra esas divisas y las inyecta directamente dentro de una economía haciendo un bien tangible, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de eso podría ser restaurantes que se hacen en el extranjero, una nueva planta que se hace en el extranjero, por ejemplo, qué sé yo, aquí por ejemplo nosotros tenemos algunos clientes que tienen una empresa de montacargas que está ubicada que acaban de abrir plantas en El Salvador y en Honduras. Entonces, esas divisas que ellos agarran de Guatemala e invierten en el extranjero, se registran acá. Entonces, nosotros acá tenemos una inversión directa en el exterior equivalente a 160 millones de dólares. Luego tenemos la inversión de cartera. La inversión de cartera básicamente van a ser dos tipos de activos, ¿verdad? Van a ser acciones y van a ser títulos de deuda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué son los títulos de deuda? Los títulos de deuda básicamente son bonos. ¿Quién sabe cómo funciona un bono, compañeros? Muy bien, entonces un bono, aquí le vamos a ir poniendo sus títulos. Un bono puede ser un instrumento privado o un instrumento público. ¿Y cómo funciona? Es que se les llama instrumentos de deuda fija, de renta fija. Y se les llama así porque un bono es una promesa de pagar un porcentaje acordado y a un plazo regresar el capital original. Entonces, por ejemplo, digamos que viene una empresa estadounidense. Vamos a ver aquí. Es que estos son agregados. Supongamos, aquí ya tenemos miren, esta empresa Schwab paga 0.18% 0.18% anual. Entonces le ofrecen a usted pagarle 0.18% anual y el plazo de su inversión es de entre 5 y 10 años, dependiendo del plazo que usted tome, ¿verdad? Entonces usted viene y compra ese bono y usted, dependiendo del plan de capitalización que tenga el bono, cada 3 meses recibe su pago de interés sobre el monto que invirtió originalmente. Y al final del plazo usted recibe toda su plata de vuelta, ¿verdad? Entonces, eso es un bono, es un instrumento de renta fija, se le llama, porque usted sabe exactamente cuánto le va a rendir
el instrumento siempre y cuando no caiga en impago. Entonces, en Guatemala, las empresas y personas de Guatemala invirtieron $69 millones en bonos durante el 2021. Por otro lado, existen acciones, ¿verdad? Y estas son acciones que se transan en bolsa. Y tenemos acá, por ejemplo, son acciones y participaciones en fondos de inversión. Y lo que estos miden es la compra o la venta de acciones. Entonces, aquí cuando nosotros tenemos un valor negativo, significa que el saldo neto de la compra y venta de acciones en el 2021 fue negativo, ¿verdad? Es decir, se vendieron más bonos o más acciones, perdón, de las que se compraron en bolsa, de aquellas empresas y personas guatemaltecas que transan en bolsas internacionales. Y básicamente la diferencia entre una acción y un bono es que la acción pues no es un instrumento de renta fija, ¿verdad? Es un instrumento que usted es más arriesgado porque usted está invirtiendo y pues el rendimiento va a venir dependiendo del desempeño de la empresa en la que usted invierta, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia principal entre acciones y bonos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que la inversión de cartera neta equivalió a $69 millones. ¿Alguna duda sobre la inversión directa o la inversión de cartera, compañeros? No, gracias. Muy bien. La otra cuenta, aquí en Guatemala esta no tiene mucho movimiento, pero que se llama derivados financieros. Solo rápidamente, un derivado es un instrumento financiero que depende del desempeño de otro instrumento financiero. Entonces, por ejemplo, hay unos instrumentos que se llaman obligaciones de deuda colateralizada, perdón. Donde básicamente funcionan como una especie de póliza de seguro, ¿verdad? Donde usted se protege contra el desempeño negativo de, por ejemplo, un bono. Aquí en Guatemala, pues estos generalmente son instrumentos que están disponibles para inversionistas sumamente sofisticados, y las instituciones guatemaltecas que tendrían el suficiente capital para eso, ya sea por motivos legales o de perfil de riesgo, no pueden o no hacen ese tipo de inversiones, ¿verdad? Porque pues estas tienden a ser inversiones que son bastante riesgosas. Si a alguien le interesa este tema, hay una película muy interesante que salió hace como unos 6-7 años tal vez, que se llama La Gran Apuesta. Si no estoy mal, está en HBO Max, si alguien tiene membresía de eso, pero de hecho, si estuviéramos en una clase de economía financiera y no de economía internacional, les diría que la viéramos, pero sí, la película esa toca un poco ese tema de los derivados financieros, pero en fin, como podemos ver aquí, en el 2021 no hubieron derivados financieros que hicieran inversión guatemalteca, ¿verdad? Voy a correr esto por acá. Finalmente tenemos lo que llamamos otra inversión. ¿Qué es otra inversión? Pues básicamente esto es, si vemos acá el grueso de lo que son depósitos y préstamos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, son depósitos de empresas y personas guatemaltecas en el extranjero y préstamos emitidos por bancos guatemaltecos a empresas en el extranjero. Entonces, como vemos acá, nuevamente, usted puede depositar su dinero en un banco del extranjero
y eso, como vemos, equivalió a 3.782 millones de dólares, y cada vez que ese banco le pague intereses por sus depósitos, pues eso va a venir a caer acá, ¿verdad? Ya sea en otra inversión o en inversión de cartera, dependiendo en cómo esté contabilizado, ¿verdad? Y lo otro son préstamos, ¿verdad? Préstamos que los bancos guatemaltecos le emiten a empresas extranjeras, y después esas empresas extranjeras van a ir pagando sus intereses y capital con eso, ¿verdad? Y esto de acá, créditos y anticipos comerciales, pues como su nombre lo indica, generalmente van a ser créditos que se tienen entre empresas, ¿verdad? No sin la intervención de algún banco, ¿verdad? Y eso va a ser el grueso de lo que va a generar movimiento en esta cuenta. Y entonces podemos ver que en total los pasivos por cobrar, perdón, los activos que se adquirieron en Guatemala van a ser la sumatoria de estas cuentas, ¿verdad? Y esas cuentas pues son la sumatoria de las diferentes subcuentas que lo integran. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿qué hay de los pasivos? Llevan más o menos acción directa en Guatemala. Es decir, es lo que comúnmente vemos como IED, inversión extranjera directa, que estoy seguro que ustedes en algún curso ya se lo han encontrado y han visto pues esa variable macroeconómica como una variable relevante, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Tenemos acciones y participaciones. Entonces, esto es diferente de una acción que se transa en bolsa, ¿verdad? Generalmente cuando las empresas extranjeras vienen aquí a Guatemala, pues constituyen una subsidiaria local que se registra en Guatemala y que tiene una casa matriz, ¿verdad? Pero que se emiten acciones para la casa matriz. Entonces, básicamente aquí es cuando esto le podríamos decir nosotros que son la inversión nueva, ¿verdad? Es decir, cuando alguien viene y pone algo nuevo aquí en Guatemala. Y hay otra parte que es la reinversión de utilidades, ¿verdad? Entonces, al final de cada ejercicio, cuando la empresa aquí en Guatemala, la empresa local, generó N cantidad de ganancia, digamos que generó $1 millón de ganancia, yo digo, bueno, entonces 500,000 yo los voy a reinvertir en el negocio para hacerlo crecer, y eso se registraría acá, y 500,000 me los voy a llevar para pagarle o como pago de utilidades para el dueño, para la casa matriz, ¿verdad? Y eso se registraría como un débito acá. Entonces, básicamente estas dos son eso, ¿verdad? Son acciones y otras participaciones, es la inversión nueva, y la reinversión de utilidades es la inversión de reemplazo o la inversión para agrandar el capital con el que ya se cuenta acá. Y por último tenemos instrumentos de deuda, ¿verdad? Que pueden ser instrumentos específicos que sirven para un destino específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede realizar una inversión directa a través de un contrato con alguien para hacer algo muy, muy puntual, ¿verdad? Muy específico. Entonces, él no es accionista, sino que simplemente le está dando el financiamiento para hacer ese proyecto muy, muy específico, y no es a través de un instrumento financiero, sino que es, por así decirlo, un inversionista de capital. Pero aquí podemos ver de que esto genera $3.471 millones en 2021. ¿Alguna duda sobre la inversión extranjera directa? Y compañero, usted que preguntó, aquí es donde se registraría eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mañana viene
una empresa estadounidense de, qué sé yo, de call center y dice, bueno, Guatemala me parece, voy a abrir un nuevo call center con 1000 plazas, esa inversión que ellos van a hacer en Guatemala se registraría acá. Yanis, gracias por la duda. No hay de qué. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda? Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, que es la inversión de cartera. Nuevamente, aquí tenemos dos tipos, las acciones y los títulos de deuda. Guatemala no tiene empresas que sean públicamente transadas, es decir, ustedes no pueden comprar acciones de Cementos Progreso o de cualquier empresa guatemalteca, ¿verdad? Entonces no va a haber inversión de cartera en compra de acciones en transacción en una bolsa de valores, ¿verdad? Sin embargo, sí hay empresas guatemaltecas que emiten títulos de deuda, ¿verdad? Cementos Progreso, Corporación Multiinversiones, además de que aquí también están los títulos de deuda del gobierno que se emiten en dólares. Es decir, el gobierno guatemalteco viene y emite bonos del tesoro en dólares, los cuales se transan en una bolsa de valores internacional, y aquí tenemos la cantidad de eso que se vendió en 2021. En el caso de Guatemala se les llama eurobonos en dólares, no están en euros, a pesar de que el nombre es eurobonos, y la razón que se llaman eurobonos es porque se transan en la bolsa de Luxemburgo. Si lo quieren ver, aquí tenemos... Si tenemos aquí Guatemala. Y por ejemplo, aquí tenemos un eurobono guatemalteco que tiene vencimiento de el 2026. Sí, aquí está. El 3 de mayo del 2026 está emitido en dólares y tiene un rendimiento de 4.5% anual. Entonces, a usted anualmente le van a pagar esto sobre el monto que usted lo compre, y al final del 2026 le devuelven todo su dinero, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, si vemos acá el comportamiento vemos que ha venido en caída bastante fuerte desde los últimos meses, ¿verdad? Pero ahí es donde se registran también esos títulos de deuda. Y finalmente tenemos nuevamente la cuenta de otras inversiones, ¿verdad? Que estos son préstamos y depósitos. Estos son préstamos que empresas guatemaltecas adquieren con bancos extranjeros, y estos son depósitos que que empresas extranjeras tienen en bancos guatemaltecos. Entonces acá nosotros tenemos el registro. Cuando está negativo significa que hubo más pago de préstamos y más salida de depósitos de empresas extranjeras de lo que hubo en entrada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al final esto se lo dan como un saldo neto de los préstamos, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos eso registrado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto es la sumatoria de estos
valores. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Todo bien, gracias. Muy bien, compañeros. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos estos dos grandes cuentas de adquisición de activos y venta de pasivos, nosotros simplemente lo neteamos, ¿verdad? Activos menos pasivos. Y eso nos genera el saldo de la cuenta financiera. Y aquí pongan atención, compañeros, porque esto es importante para poder hacer cuadrar la balanza de pagos por la metodología que se utiliza aquí en Guatemala. La fórmula de la balanza de pagos es balance de cuenta corriente y cuenta capital, es decir, estas dos, la cuenta capital y la cuenta corriente se suman. Entonces aquí tenemos la suma de esas dos. Como este tiene 0, no se mueve, ¿verdad? Menos el balance de la cuenta financiera. Entonces, si la cuenta financiera está en negativa, eso va a volver el signo positivo, ¿verdad? Y me queda este 2.950. ¿Qué significa eso, compañeros? ¿Qué dijimos que era el propósito de la balanza de pagos? Compañeros, ¿quién se recuerda qué era lo que dijimos de que el saldo en balance, la cuenta, el balance de cuenta corriente ¿cuál era el propósito de la balanza de pagos? Pues si recuerdan, lo que hablábamos es que la balanza de pagos quiere medir la entrada y salida de divisas. Entonces, si a mí me queda este saldo por acá, al sacar el balance de la cuenta corriente y de la cuenta capital, eso me dice a mí de que esa es la cantidad de dólares extras que entraron a la economía, o sea, ese es el saldo neto de divisas en el año. Es decir, en el 2021 entraron a la economía guatemalteca 2.950 millones de dólares más de los que salieron. Y como vemos, viene por ambos lados, ¿verdad? La cuenta corriente tiene un saldo positivo y la cuenta financiera tiene un saldo negativo, lo cual significa que entraron más dólares, ¿verdad? Porque se vendieron más pasivos de los activos que salieron. Aquí yo puedo encontrar una cuenta que se llama activos de reserva. Esta cuenta lo que me dice es la cantidad de dinero que el Banco de Guatemala retiró de circulación para resguardar en reservas monetarias internacionales. Ahora, estos dos me deberían dar igual a 0. Es decir, el saldo de la balanza de pagos menos el saldo de los activos de reserva me deberían dar igual a 0, ¿verdad? Lick, perdone, ¿por qué tendría que dar 0? Porque todos los dólares
en teoría deberíamos de tener contabilizados todos los dólares, ¿verdad? Que entraron y salieron de la economía. Entonces, los dólares ya sea fueron invertidos en el extranjero, fueron fueron ya sea los dólares entraron al país ya sea por una transacción o por una inversión y salieron de Guatemala también ya sea por una transacción y por una inversión. Y lo que está de extra, eso lo va a absorber el Banco Central, ¿verdad? Porque de lo contrario no vamos a tener ahí 2,000 millones de dólares sin hacer nada, ¿verdad? Y pues obviamente no hay una capacidad o un apetito de poder sacar ese dinero de inversión. Entonces, pero desafortunadamente nunca cuadra. Siempre queda un diferencial. Y entonces la banca central, la resta debería ser activos de reserva menos saldo de balance. Y la diferencia es lo que ellos llaman errores y omisiones. ¿Qué son estos errores y omisiones? Básicamente, dólares que no están contabilizados. ¿Qué puede haber pasado con estos dólares? Bueno, pues buena parte de ellos pudo haber salido por negocios ilícitos, donde obviamente salió en efectivo y no se contabilizó. Y otra parte de ellos puede ser, digamos, si usted se queda con dólares en efectivo en su casa guardados, pues eso no hay manera de que el banco se los retire, ¿verdad? Entonces, pues van a causar un descuadre, ¿verdad? Pero en general se acepta que esta cuenta de errores y omisiones principalmente captura mucho del negocio ilícito que causa salida. Y cuando nosotros lo tenemos en negativo, ¿eso qué significa? De que hay 141 millones de dólares menos de los que la contabilidad nos dice que deberíamos tener, ¿verdad? Porque esto fue lo que retiró el Banco Central. Entonces esos 141 millones de dólares salieron del país para pagar diferentes cosas, o como les digo, ¿verdad? Pueden ser dinero que salió del sistema pero que se quedó en ahorros personales, etcétera, ¿verdad? Adelante. Licky, entonces también ahí aparecería eso como lo del mercado negro. Exactamente. Ahí aparece también en esas cuentas. Ajá. Sí, porque ese, pues, a la larga no hay manera de contabilizarlo, ¿verdad? No hay ningún registro que las autoridades vayan a poder utilizar para capturar eso. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, pero a mí no me quedó claro esa parte. Es que lo que no logro comprender es, por ejemplo, esos 2.808 millones era lo que tenía el banco para reserva, ¿verdad? No, es lo que el banco retiró en el año para reserva. O sea, el banco tiene acumulado mucho más que esto. Esto es solo lo que el banco guardó en ese año. O sea, lo que ellos le sumaron a sus cuentas de reserva. Ah, ya dije. Muy bien. Recuerden, esto es un flujo, no un stock, ¿verdad? Entonces aquí vemos movimientos, no vemos cuánto se tiene acumulado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si más guatemaltecos invirtieran en el extranjero? Pues esta de aquí subiría, ¿verdad? Y digamos, se volvería, qué sé yo, digamos que esta fuera 6,500. Entonces nos quedaría menos. Nos quedaría un saldo de balance de 1,163, ¿verdad? Entonces bajaría ese número. Pero para el caso de Guatemala en este momento, pues no hay tanta capacidad ni apetito de inversión en el extranjero, ¿verdad? Entonces,
ese extra de reservas se resguardan, que es parte de la queja que tenía la Cámara de Comercio. Si ustedes recuerdan, en la primera clase nosotros decíamos, bueno, la Cámara de Comercio se quejaba porque el dólar había subido mucho. Ellos lo que dicen es que el Banco de Guatemala está retirando demasiado dinero de circulación, que sí dejan que más de estos quetzales circularan, pues eso haría que el dólar fuera más abundante y que bajara de precio, ¿verdad? Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna otra duda. Por el momento no, Lick. Ok, muy bien. Entonces, por acá lo vamos a dejar el día de hoy, compañeros. Que pasen feliz noche.